Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. La palabra de Dios es viva, eficaz. Significa que tiene todo poder para actuar. El mensaje de Dios a la humanidad se encuentra en la Biblia, se encuentra en este libro maravilloso que Dios nos ha dejado, y tiene poder de sacar a luz nuestros verdaderos pensamientos y nuestras motivaciones, y es poderosa para poder transformar completamente nuestras vidas. ¿Cree usted que esto es así? La expresión palabra de Dios se refiere a que lo que leemos en la Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios. Muchas de las cosas que tenemos en la Biblia se refieren a las promesas, que son muchísimas, que Dios nos ha dado y nos revela a través de su palabra, y que de alguna manera esta revelación de su bendición, de su propósito, de sus promesas, deben obrar de tal manera en nuestra vida que hacen de nosotros aquí en la tierra personas llenas de la gracia de Dios y testimonios vivos del poder y de la gracia de Dios. ¿Qué significa que la palabra de Dios esté viva? Porque dice el texto, ¿no?, que la palabra de Dios es viva. Por un lado, la palabra de Dios es viva porque procede de un Dios vivo. ¿Usted cree que Dios es un Dios vivo? Digo esto porque parece obvio, parece una cosa que no tuviera mucha importancia, pero cuando nos damos cuenta que vivimos en medio de una humanidad que tiene más dioses muertos que vivos, y que los que quedan vivos se van a morir, nosotros podemos realmente tener un Dios eterno que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén, hermanos. Qué maravilloso esto. Significa que su palabra es viva, como Él es vivo, como Él tiene verdaderamente vida. Esto hace que realmente esa palabra que procede de un Dios vivo produzca vida en nosotros. Y esa vida es la que nos llena de propósito, de esperanza. Y es algo interesante que podamos tomar conciencia, por lo menos nosotros que creemos en el Señor y que estamos en el Señor y que nos llamamos cristianos, que debemos realmente atesorarla y cumplirla. No es solamente para memorizarla, no es solamente para recitarla, sino que también es para que nosotros hagamos de ella la norma de nuestra vida, infalible, dice, ¿no?, de fe y de conducta. Hay un texto ahí en Deuteronomio capítulo 30, verso 14, que dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. No lo digo yo, lo dice el Señor. Nos hace llegar la palabra, está muy cerca suyo, tan cerca que está en nuestra boca a veces y aún en nuestro corazón.
pero también dice para que la cumplas. Esto es algo maravilloso. Cuando Dios lo llama a Josué, en ese versículo que citamos tan a menudo, ahí en el capítulo 1 de Josué, lo vamos a leer. Josué capítulo 1, verso 8, dice, porque nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y diga lo último que queda. Dígalo más fuerte. Y todo te saldrá bien. ¿A usted le sale todo bien? A veces las cosas no nos salen todas bien. Pero tenemos tal vez que revisar cómo viene la mano. Tenemos que ver si realmente, porque este encargo que el Señor le está haciendo a Josué, siempre decimos que la palabra de Dios es para todos. Y las cosas que fueron escritas son para hoy, para nuestra enseñanza también. Y la palabra de Dios no se vence, no tiene vencimiento, así que hoy tiene tanta validez como entonces. Y que esta palabra la podamos recibir hoy, realmente nos anima a poder entender esto, ¿no? Qué maravillosa descripción en este versículo 8 de lo que realmente significa y debe significar la palabra de Dios para nuestra vida. La palabra de Dios es una palabra firme. La palabra de Dios es una palabra que se cumple. ¿Usted cree que se cumple la palabra de Dios? A veces ponemos el cumplimiento de la palabra de Dios sujeto a nuestros tiempos, a nuestras formas de entender las cosas, a nuestros criterios personales. Y cuando a la palabra de Dios la hacemos pasar por todos estos filtros, es probable que lleguemos a la situación de creer que a lo mejor la palabra de Dios no sé si se cumple. ¿O no es así? Porque la estoy midiendo, la estoy filtrando a través de un montón de cosas que tienen que ver con lo que yo creo, que a mí me parece, con lo que yo quisiera, pero no. La palabra de Dios no puede tener todos esos filtros. La debemos recibir tal cual. Y debemos saber que la palabra de Dios se cumplirá en tiempo y forma conforme al propósito de Dios. ¿Usted cree esto? Esto es lo que realmente es importante. Hay un texto ahí en Números capítulo 13, versículo 19. Y dice, Dios no es hombre. Dios no es un ser humano para que mienta. Esto quiere decir que los hombres todo hombre, dice la Biblia, es mentiroso. Todo hombre, cuando dice hombre acá la Biblia está hablando genéricamente, ¿no? Porque las hermanas dirán, miren, son los hombres los que mienten. Pero habla genéricamente y tenemos que entender que toda persona, todo ser humano, por naturaleza, miente, porque venimos con una naturaleza caída de alguien al cual se le llama el gran mentiroso. ¿Y quién será ese gran mentiroso? El padre de la mentira es el diablo. Y que dice la Biblia que cuando habla mentira, de suyo habla. Entonces, bien claro, se entiende esto. Dios no es hombre para que mienta, para que esté sujeto a una naturaleza
caída como la nuestra, en la que creemos inclusive a veces que la mentira puede ser algo que nos sirve para algo. No, toda mentira, como cualquier otro pecado, es pecado. Y no solamente es pecado, sino que es, cuando leemos en la Biblia, uno de los pecados que Dios abomina. La boca o la lengua mentirosa. Así que Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Bueno, pero la Biblia dice que Dios se arrepintió. Somos muy hábiles para encontrar las contradicciones en la Biblia, que no son tales. Evidentemente, cuando la palabra de Dios nos muestra que son muy poquitos los textos en los que dice esto, es porque en realidad la humanidad llegó a un punto de degradación tal que a Dios, y esto lo dice bien en el libro de Génesis, le pesó, algunas inclusive traducciones no dicen se arrepintió, le pesó haber creado al hombre. ¿Qué le parece? Le pesó haber creado al hombre. Pero Dios tampoco es hombre para que se arrepienta como nosotros nos arrepentimos de hacer las cosas que debemos hacer. Él dijo, y no hará. Él pronunció, él dio la palabra. ¿La cumplirá? El mismo texto plantea la pregunta. Él habló, ¿y no lo ejecutará? ¿Será que habló por hablar? ¿Será que dijo porque tal vez tenía tiempo de decirlo? Yo creo que en cada palabra que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios hay propósitos. ¿O usted no piensa eso? Hay propósitos maravillosos. No hay nada que no tenga sentido o que no tenga aplicación en nuestra vida. Bien dice el profeta Isaías allí en el capítulo 55, que así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. Hará lo que ¿qué? Lo que yo quiero, lo que Él quiere. Y será prosperada en aquello para que la envié. Ahí está. Dios no habla por hablar. Nosotros a veces hablamos por hablar. Y decimos las cosas por decirlas. Y de tal manera esto es una realidad que no tiene peso lo que decimos. Pero cuando Dios habla, debemos estar atentos, porque Dios tiene un propósito y esa palabra es enviada con ese propósito para poder realmente dar fruto, para que de alguna manera se pueda producir y se pueda cumplir el propósito por el cual Él la envió. Y si Él la está enviando es porque tiene un propósito. Y en esta mañana, si Él nos está hablando de esta manera, es porque Él tiene un propósito. Tiene un propósito. Por eso es que es tan necesario conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es eficaz, que tiene poder. Algunas traducciones dicen que la palabra de Dios actúa con poder. Y esto realmente muestra que Él tiene el poder para que esa palabra se cumpla. No importa cuáles sean las situaciones o circunstancias, cuando Dios envía la palabra no hay nada que pueda entorpecerla ni detenerla. Pero esto, como dice alguno, esto ni Dios lo puede hacer, ni Dios lo puede arreglar. Es un mal dicho. Porque si hay alguien que puede hacer o que puede arreglar, ese es Dios. Y el poder de la palabra de Dios
es el poder que puede realmente hacer las cosas que nosotros creemos que son imposibles. Porque lo que es imposible para nosotros, lo que para nosotros no tiene salida, eso es posible para Dios. Amén. ¿Usted cree que es así? ¿Usted cree, confía plenamente en la palabra de Dios? Entonces hay una gran bendición en conocer la palabra de Dios. Hay una gran bendición en tener hambre y sed de la palabra del Señor. De poder buscarla, de poder conocerla, de poder estudiarla y escudriñarla, como dice, como a tesoros. Porque a través de ella el Señor nos habla, nos revela, nos fortalece, nos limpia, nos transforma, hace de nosotros nuevas personas, porque nos transforma conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios se cumple. Hay un salmo muy hermoso, es el Salmo 135, verso 6. Dice todo el salmista, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Habrá algo o alguien que pueda detener la palabra del Señor? Él lo que quiere lo hace. No hay ninguna cosa que pueda detener, ni ninguna oposición que pueda frenar lo que Dios quiere hacer. Entonces, creo que es algo que nosotros debemos comprender. ¿Y qué es lo que el Señor quiere hacer? No lo sabemos, porque corresponde a los designios y propósitos de Dios, que son muy altos, muy elevados, como para que nuestra mente humana y carnal los pueda comprender. Ese mismo capítulo que citamos de Isaías 55 dice, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. O mis pensamientos, dijo Dios, no son como vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos como mis caminos, dijo el Señor. Como está lejos el cielo de la tierra, así más lejos mis pensamientos y mis caminos que tus pensamientos y que tus caminos. De tal manera que nunca podemos imaginar el obrar de Dios. Hay gente que le gusta decir lo que Dios va a hacer. Y a la gente que le gusta que le adivinen las cosas, dice, a ver, ¿y qué es lo que Dios me va a hacer? Mire, muchas veces oramos y no tenemos la menor idea de cómo Dios va a hacer. ¿Que va a hacer algo? Va a hacer. Como decía esa oración, ese pedido de Salomón allí en la inauguración del templo, que todo lo que se orara allí en el templo, dice, tú lo oirás desde los cielos y actuarás. Actuarás, harás. Y esto es algo importante. Ahora, ¿qué va a hacer? No lo sé. Hay un texto muy hermoso en el Nuevo Testamento, en Efesios 3:20, que ustedes lo conocen, yo muchas veces lo recuerdo. Dice, y aquel, hablando de Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Sigue después diciendo, a Él sea la gloria por los siglos. Ahí está. Le pedimos, pero Dios en su poder puede obrar mucho más allá de lo que nosotros pedimos, y no solo de lo que pedimos, sino de lo que podemos entender. Esa es la manera en que Dios obra en nuestra vida. Por eso cuando hablamos de la oración muchas veces decimos, hay gente que dice, no, usted tiene que pedirle al Señor con detalle, yo quiero esto de esta manera, de esta otra manera. Mire, eso es lo que a mí me parece que yo necesito, que lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja. Pero qué diferente es cuando yo creo que lo que Dios tiene para mí es mucho más que eso.
y que los designios y los propósitos que Dios ha preparado para mí son más que los que yo mismo puedo pensar o puedo elaborar con mi mente, con mi entendimiento, con mi comprensión humana. Creo que necesitamos comprender que la palabra proviene de Dios. La palabra de Dios proviene de Dios. Cuando la leemos, cuando la escuchamos, proviene del Señor. Porque a veces, hoy hablamos de algunos filtros y acá podemos usar otros. Acá podemos pensar que la palabra de Dios entonces solamente tiene que hablarla Dios a la persona. Pero Dios la revela y la entrega de distintas maneras, de distintas formas. Y una de ellas, más allá de leerla, es también poder recibirla y escucharla a través de quien Dios pone para que nos predique y para que pueda ser el intermediario en este sentido de entregarnos su mensaje. En la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dice algo que es muy importante. Capítulo 2, verso 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, le dice Pablo a los de Tesalónica, ¿no? Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, es decir, por medio nuestro, dice Pablo, la recibisteis no como palabra de hombre, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Muchas veces estamos pasando la palabra de Dios por el filtro de la persona. Quien sea la persona que está en ese momento puesto por Dios para darnos el mensaje, la enseñanza o lo que fuera. Y seguramente que si la palabra la pasamos por el tamiz de la persona, va a perder efectividad en nuestra vida. Va a perder efectividad. Pero si la palabra de Dios, como lo dice acá el apóstol Pablo, creemos que es palabra de Dios en verdad, que viene de parte del Señor, no palabra de hombres. Por eso Pablo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Yo no le vengo a predicar de mí. No le vengo a decir lo bueno que yo soy. No le vengo a decir lo que hago, lo que no hago, si soy... No. Dios me puso para predicarles a Cristo, como a Él le había dicho que tenía que predicar en todos los ámbitos a Cristo y a Él crucificado. Amén. Entonces, qué importante que podamos realmente abrir nuestros corazones y cuando Dios nos da esta hermosa oportunidad de poder recibir la palabra del Señor, la recibamos no como palabra de hombres, sino que la recibamos como palabra de Dios. Es una palabra que la describe el texto que leímos como una espada de dos filos que llega a lo más profundo del corazón. En realidad a lo que llega es a lo que somos interiormente, a lo que está dentro. Porque a veces lo que se muestra por afuera no es lo que está dentro. Pero la palabra de Dios es capaz de penetrar, romper esta barrera de lo exterior y puede profundizar, puede entrar hasta lo más hondo de nuestra vida y ninguna enseñanza humana puede hacer eso. Ninguna doctrina, filosofía, ni nada que los hombres hagan puede llegar a esa profundidad. Ni aún los grandes estudiosos, científicos, no pueden llegar a la profundidad interior del ser humano. Porque solo la palabra de Dios puede penetrar
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No le parece? Qué hermoso esto, ¿no? Es algo muy importante. Aquí, de una manera bastante clara, cuando dice el escritor, hasta partir el alma y el espíritu, el autor del libro de esta carta, del libro de los Hebreos, dice, hace una distinción, ¿no?, entre alma y espíritu. El uso de la palabra neuma en el Nuevo Testamento para referirse al espíritu humano se enfoca en el aspecto espiritual del hombre, es decir, su vida en relación con Dios. Mientras que la palabra psique, que significa alma, se refiere a la vida del hombre independiente de su experiencia espiritual, es decir, su vida en relación con sí mismo, sus emociones, pensamientos, su voluntad. Muchas veces decimos que si bien en la Biblia a veces se habla del hombre exterior y el hombre interior, y hay versículos en los cuales se usa esa terminología, el hombre interior y el hombre exterior. Sin embargo, el hombre interior tiene alma y espíritu. Siempre como una forma muy práctica y muy sencilla, podemos decir de que el alma de la persona es la parte propiamente dicha de la persona. Y que por medio del espíritu se comunica y se conecta ¿con quién? Con Dios. Y que por medio del cuerpo se comunica con el mundo exterior, con lo terrenal. Por eso es tan necesario el hecho de que, y por eso habla la Biblia tanto acerca de que debemos estar vivos espiritualmente, que debemos resucitar juntamente con Cristo espiritualmente, porque estábamos muertos espiritualmente por los pecados que habíamos cometido, y nuestra alma, en vez de nutrirse de la presencia y de la gracia y de las cosas de Dios, nuestra alma solamente se nutre del entorno que tenemos. ¿Qué pasaría si nosotros cortamos nuestra relación con Dios? ¿De qué nos nutrimos? Debemos nutrirnos de lo que hay alrededor nuestro. Bueno, mire un poco los noticieros, mire un poco lo que pasa alrededor. Pobre alma. Y así está el mundo. Y en ese estado está el alma de aquellos que no tienen a Dios y que no han experimentado la gracia de haber resucitado, como dice la Biblia, juntamente con Cristo y estar de esta manera en una relación de comunión espiritual con el Señor. Tenemos una naturaleza que tiene estas tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y dice que la palabra de Dios es la que puede penetrar, discernir, estar entrando hasta las profundidades del espíritu, del alma y aún del cuerpo. ¿Qué le parece? Aún del cuerpo. ¿Conocerá el Señor lo que me pasa a mí? Mire, tengo un... Dice que la palabra de Dios puede penetrar hasta llegar a los tuétanos, ¿no? Puede llegar a recorrer. Él nos ha creado, Él conoce nuestra vida. Puede llegar hasta el alma y lo profundo del alma, y del espíritu y lo profundo del espíritu. Y esto, digo, es algo maravilloso que hace la palabra del Señor. No es poca cosa lo que estamos diciendo. Es un versículo que creo que casi todos lo sabemos de memoria, pero tal vez pocas veces lo hemos profundizado como para saber cuánto necesitamos nosotros entender el significado de ese versículo, de cada una de estas palabras
que nos hacen ver la gran necesidad que tenemos de la palabra del Señor. La palabra puede entrar y discernir lo que hay en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Aún el Señor conoce nuestro cuerpo. Necesitamos verdaderamente comprender que tenemos que tener una relación más directa con la palabra del Señor. ¿Qué relación tiene usted con la palabra de Dios? O podemos cambiar la pregunta. ¿Qué relación tiene usted con el Dios de la palabra? Y esto es lo que nos hace a nosotros pensar que debemos amar la palabra de Dios. Debemos buscarla desde lo profundo del corazón, anhelarla con el mayor anhelo de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y esto es algo que debe ser algo personal, no es algo colectivo, sino que es algo que cada uno en particular debe procurar delante de la presencia de Dios. ¿Estará usted dispuesto a hacer esto? Hay veces que decimos, yo tengo la Biblia, sí conozco la Biblia, inclusive la leí toda, como si fuera una gran cosa leer toda la Biblia. Y me la leí toda en un año, porque ¿se acuerdan los planes esos? Pero la palabra de Dios tenemos que mirarla y leerla de otra manera. Por eso habla, como le dice a Josué, ¿no? Con tu boca, con tus pensamientos, con tu corazón, con tus hechos. Todo debe reflejar el conocimiento experimental con la palabra del Señor. Aquí el escritor de la carta, y aquí tal vez para terminar, está apelando a una experiencia de aquellos destinatarios de la carta. Quien fuera el escritor de la carta, algunos dicen que es el apóstol Pablo, no sabemos bien, pero quien haya sido, sí sabemos que esa carta es inspirada por Dios, o sea, es palabra de Dios. Y estaba dirigida inicialmente a los cristianos de origen judío, de Jerusalén, de Judea. Cuando nosotros miramos un poco el contexto de este versículo, de este capítulo 4, 12 y 13, nos vamos a dar cuenta un poco por qué Dios dice esto. Los capítulos 3 y 4 resaltan que el mal ejemplo de los israelitas, del pueblo de Israel, de la antigüedad, debía servir de advertencia a los creyentes de ese tiempo. Cuando nosotros miramos ese pasaje de capítulos 3 y capítulo 4, nos damos cuenta cómo en realidad apunta a eso. En el versículo 11 del capítulo 4 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El Señor prometió rescatar a los israelitas de la esclavitud de Egipto y llevarlos a una vida totalmente segura, de abundancia, de bendición, a la tierra prometida. Pero los israelitas que salieron de Egipto demostraron permanentemente que no tenían confianza, fe en las promesas de Dios. Y se acostumbraron, yo diría sistemáticamente, a desobedecer los mandamientos del Señor y las palabras del Señor. Pensemos que el Señor, aún antes de haberle dado los mandamientos por medio de Moisés, Dios hablaba a Moisés para que Moisés pudiera guiar a su pueblo y decirle qué es lo que debían hacer. Sin embargo, ellos se habían acostumbrado a desobedecer los mandamientos de Dios. ¿Cuál fue el resultado de esa desobediencia?
Dice en la terminología de estos capítulos, de Hebreos 3 y 4, que entonces ellos no entraron en el reposo, en el descanso, en el reposo que Él les iba a dar. En primera instancia, hablando de introducirlos a la tierra de promisión. Es decir, no disfrutaron una relación de paz y de comunión con el Señor, y tenemos que decir tristemente que murieron en el desierto. ¿No es así? Es así. ¿Por qué? Porque no obedecieron la palabra, no creyeron la palabra, no aceptaron por fe las promesas. Y aunque los descendientes de estos israelitas heredaron la tierra, ellos también fueron desobedientes al Señor. ¿O no es así? Cuando miramos la Biblia y vemos los relatos que tenemos acerca de el pueblo de Israel ya en tiempos de posesión de la tierra, encontramos que ellos también se volcaron a la desobediencia. Cuando hablamos de desobediencia tenemos que entender que había de toda clase de cosas. Idolatría, herejías, un montón de cosas que tenían que ver con lo mundano y que no eran parte del propósito de Dios para su pueblo. Y esto, en definitiva, tuvo un costo muy alto para la nación de Israel. Hay un texto que se encuentra en Nehemías capítulo 9, versículos 29 y 30, que dice así: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, a tu palabra, mas ellos se llenaron de soberbia. ¿Saben que no hacer la palabra del Señor muestra una condición de soberbia? Amén. Amén. Pero pastor, ¿hay soberbia cuando no obedecemos la palabra de Dios? Ellos se llenaron de soberbia, no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, contra los preceptos del Señor, los cuales, si el hombre hiciere, es decir, los aceptare y los incorporare en su vida, en ellos vivirá, habrá vida. Entonces dice, se rebelaron, hay rebelión, rebeldía. El que no hace la palabra del Señor es que no le gusta a nadie que le digan que es rebelde. Pero acá la palabra de Dios es clara. Se rebelaron. Otra, endurecieron su cerviz, en dureza de corazón. Dureza de corazón. Y no escucharon, no quisieron deliberadamente escuchar la palabra de Dios. Dice, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Muchas veces dijeron, no queremos, no andaremos, no nos volveremos. Por lo cual, la consecuencia, los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Qué triste, ¿no? Y fue una realidad, una gran realidad. Entonces, qué importante para nosotros esto. Habla de muchas cosas, soberbia, habla de rebeldía, de endurecimiento, de no escuchar, de no prestar la atención debida a la palabra del Señor. Tengo la necesidad imperiosa de conocer la palabra del Señor. El Señor dijo en una oportunidad que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Preferían
no escuchar. Porque no siempre que oímos, mire lo que le voy a decir, escuchamos. A veces ese dicho es muy real, ¿no? Que me entra por un oído y me sale por el otro. Y después le dice, ¿qué predicó el pastor? Espérate que no me acuerdo. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué te dijo Dios? Es la pregunta más que choca más. ¿Qué te dijo Dios? No, ¿qué te dijo el pastor? ¿O cuál fue el mensaje del pastor? ¿Qué te dijo Dios? ¿O Dios no te habló hoy? Ah, no, pero hoy predicó. ¿O acaso Dios te habló y escuchaste o oíste pero no escuchaste? El resultado de esa situación para la nación de Israel, para el pueblo de Israel, fue desastroso. Desastroso. Y podemos decir que para nosotros será igualmente desastroso si en definitiva seguimos el ejemplo, el mal ejemplo de aquellos. Debemos nosotros hoy tomar una actitud diferente. Debemos tener realmente aprecio por la palabra de Dios. Debemos tener anhelo por la palabra de Dios. Debemos amar la palabra de Dios. Dejar eso de que la palabra de Dios es un palo. Uy, mire qué palo nos dio. Mire qué palazo. Mire qué... La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y que si llega a nuestra vida en el momento que llega es porque hay un propósito de parte de Dios. Y sabe una cosa, es tan amplio el espectro de la acción de la palabra de Dios, es que nos sirve a todos. Yo cuántas veces he escuchado después de una prédica, después de la reunión, y alguien dice, mire, Dios me habló a mí, y tal vez el hermano o la hermana me comparte alguna cosa puntual, y de repente a lo mejor viene otra persona y me dice que Dios le habló y me dice otra cosa que le... Un mismo mensaje, una misma palabra nos puede llegar y nos puede hablar en forma particular y puede realmente mostrarnos qué es lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios nos está hablando. Así que el Señor nos ayude. ¿Ama usted la palabra de Dios? ¿Está dispuesto a buscar la palabra de Dios con todo su corazón? Mire, no solo basta con tenerla en la biblioteca de la casa o llevarla todo el tiempo abajo el brazo. Algunos le ponen algún billete adentro para ver si se multiplica. Y otros la ponen abajo de la almohada. Abre el corazón. Reciba la palabra del Señor. Toda la palabra. Dice el texto que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Toda. Entonces, que el Señor nos ayude en esta mañana. Amén. Que el Señor ponga esta inquietud en nuestros corazones. Un versículo, leímos prácticamente dos versículos, pero pensemos que no hay nada que pueda quedar oculto delante del Señor. Dice que así como esta palabra penetra, lo que hace es sacar a luz, para que todo lo que hay en lo más profundo e íntimo de nuestro corazón quede totalmente expuesto, al descubierto, desnudo, en la presencia, dice algo, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y no es el pastor. No es el pastor.
no es ninguna persona. Y este es Dios, a quien tenemos un día que dar cuenta, y todos compareceremos ante la presencia del Señor para dar cuenta de lo que hemos hecho. ¿Estaremos dispuestos en esta mañana a tomar alguna decisión al respecto en nuestra vida? Vamos a estar de pie y darle gloria al Señor, darle gracias al Señor, porque Él nos habla a través de la palabra. Muchas veces ¿no? En el silencio de la reflexión el Señor puede realmente profundizar. A veces, bueno, es lindo, cantamos, hacemos bastante barullo, especialmente los pentecostales somos más ruidosos, y nos gusta, gloria a Dios, cantamos fuerte y todo está perfecto. Y hasta que, no sé, hacer todo lo que está de nuestra parte, pero Dios tiene que hablarnos a través de la palabra y tenemos que permitir que esa palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón. Yo creo que hoy Dios nos habló a todos. No somos todos iguales, hermanos. No hablo antropomórficamente. No somos iguales en nuestra forma de ser, somos diferentes. Tenemos distintas historias de vida. Pero la palabra de Dios nos habla a todos por igual. Y de esa manera Dios puede obrar en nuestra vida, no importa cuál sea nuestro pasado, nuestro presente, de dónde venimos, sino que realmente el Señor es poderoso para obrar. Y por sobre todas las cosas, reconocer que siempre la palabra de Dios viene con un propósito maravilloso. Maravilloso. Y tal vez tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la sabiduría. Vio que Pablo pide que los creyentes sean llenos de la sabiduría y de la inteligencia. Pero yo no fui, yo hice hasta 5º grado, algunos dicen. Hice el primario nomás, no estoy hablando de eso. Pablo no hablaba de eso. Pedía que los oyentes, los cristianos, fueran llenos de la inteligencia y de la sabiduría divinas para poder realmente comprender todas las cosas que Dios nos revela a través de su palabra. Que Dios nos ayude en esta mañana. Estaremos dispuestos, ¿no?, a abrir nuestro corazón, a hacer lo que tenemos que hacer, estudiar la palabra. Todos necesitamos estudiar la palabra, mirarla, escudriñarla, meditarla. Necesitamos que cada día esta palabra haga algo en nosotros y someternos a la enseñanza. Uno de los ministerios importantes de la iglesia es la enseñanza de la palabra del Señor. Los discípulos, cuando recibieron el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura, el Señor también les dijo que debían enseñar todo lo que Él les había enseñado a ellos. Y esto lo tenemos que tomar como algo valioso, importante para nuestra vida. Amén. ¿Sabe qué pasa? Que la sabiduría que necesitamos para estudiar la palabra no es la capacidad intelectual, es la sabiduría que viene de lo alto. Y que en este caso, si hay alguien que cree que le falta sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídale al Señor, el cual se la dará abundantemente y sin reproche. Le será dada. Así que no hay excusa, hermano. No hay excusa. Hay algunos que no hacen el instituto porque dicen, yo no tengo, hace mucho que no voy al colegio, ya terminé el secundario hace 40 años. No importa, hermano. Expóngase a la palabra de Dios. Y el Señor se revelará de una manera maravillosa. Y usted se va a dar cuenta que le va a dar juntamente con eso la sabiduría para poder aplicarla a su vida y ponerla por obra.